Hola, bienvenidos al canal Michelle.misterios. Hoy, túneles de realidad. ¿Qué son los túneles de realidad y cómo nosotros los vamos creando a medida que vamos desarrollándonos en esta encarnación, en esta vida, en este plano material? Pero para poder entender los túneles de realidad que cada ser humano y como colectivo vamos creando, tenemos que entender en primera instancia el poder de nuestra mente, el poder de nuestra psique y el poder del pensamiento que los seres humanos tenemos. Esto es algo ya bien conocido por la ciencia oficial, es bien conocido por las instituciones eclesiásticas, es bien conocido por los grandes poderes de este mundo. Crea y penetra esta realidad. Y cuán influenciables también somos. Al ser animales y tener instintos como tienen los animales, tener emociones, y lo que nos destaca es el poder del pensamiento, el poder de la creación, a diferente de otras especies, y es ahí que saben el dominio que pueden ejercer sobre este animal en evolución. Porque no dejamos de ser animales inteligentes, pero animales al fin. Muchos de nosotros estábamos en el camino de poder separarnos, de lograr una individualización, como bien llamaría Carl Gustav Jung, la individualización del ser humano, pero esto tiene pasos, tiene mucha serie de pasos. Ir desprendiéndose de la masa trae consigo aparejado grandes crisis internas que no todo el mundo está con la capacidad de poder afrontar o de querer afrontar. Y también trae distanciamiento, trae muchos momentos de soledad y de encontrar otros grupos afines que estén direccionados para esta búsqueda interior que va surgiendo, que va cada vez queriéndose profundizar más. Se comienza de una manera y en el camino se va transformando y va tomando otras dimensiones, otras tonalidades. Pero bueno, volviendo al tema de los túneles del tiempo, cómo nosotros empezamos a crear estos túneles de realidad. De tiempo quiere decir de espacio y tiempo, que es el plano tridimensional en el que estamos ahora materializados en esta encarnación. A nivel colectivo se puede ver que hay una realidad impresa ya en ciertos países, en ciertas ciudades, en estados, en diferentes partes del mundo. Y esto tiene que ver con la capacidad del ser humano de manera colectiva de crear esa realidad. Ahora, hay pequeñas individualidades que quieren crear su propia realidad apartada de lo que se piensa y la creencia y la ideología que tiene el común denominador de un sector, de una población, de una ciudad, de un país. En este caso voy a poner de ejemplo el país en donde vivo, que es Argentina. Hay un modo de que están generando este túnel de realidad. Primero bajada desde una línea política, desde una línea económica, y si lo queremos expandir más, a través de también ciertos tratados con otros países. Entonces, a partir de estructuras mucho más elevadas que no tienen que ver con la población, y hasta podría llamar estructuras espirituales también, y a partir de estas estructuras hay una bajada de línea a nivel cultural, a nivel educacional, a nivel político, a nivel económico. Se implementan ciertos dogmas. Bueno, y religioso vamos a agregar también. Y este conjunto de personas toma estas creencias y las materializa. Se crean en la realidad. No es que sea mentira esa realidad a nivel país que hay, pero sí está siendo manipulada por un grupo de personas, donde la sociedad responde a esas creencias, creen que son ciertas
y al fin y al cabo se terminan materializando en este plano. Ahora, ¿qué pasa con lo que decía? Las personas que ingresan en un recorrido de entender primeramente cómo funciona la psique del ser humano, cómo funcionamos a nivel biológico y a nivel espiritual, para poder empezar a crear nuestro propio túnel de la realidad. Pero poder crear este túnel de realidad de manera individual, más allá que uno pueda compartir ciertas ideologías o saberes con grupos de personas que están en este recorrido, imagínense que el crear la realidad propia que un individuo quiere para sí mismo y para su vida, lleva aparejado romper estructuras de ideologías y creencias sociales, culturales, económicas, políticas, religiosas. Todo lo que a vos te hacía identificarte dentro de un país, de una comunidad, de una familia, todo eso que vos crees ser, de pronto empiezan a caer todos esos paradigmas, todas esas realidades que se formaron a nivel conjunto y colectivo. Empezás a estar más apartado de la masa de la sociedad, de las amistades también, si son las amistades que tienen esa creencia unidireccionada hacia donde va la masa, y también a nivel, a varios niveles, digamos, del desarrollo, como se da en el ser humano, también de la familia, porque empezás a querer crear tu propio túnel de realidad, en donde sí tenés una economía estable, en donde la vida es mucho más compleja y diversa a lo que las estructuras ya determinadas e insertadas sugieren. Entonces, bueno, claro, empezar a romper todo esto hace que uno se empiece a distanciar. Y una de las grandes claves es no caer en lo que los demás quieren imponerte, en lo que los demás quieren que pertenezcas, que seas. Acá tiene mucho que ver con la creación de mi propia realidad, de mi propio túnel, es tener una gran fuerza de voluntad, una gran fuerza de voluntad, porque aquel que se aleja del rebaño es el que está marginado, el que es ridiculizado, el que tiene ideas locas, el que vive el fantasioso, el que no tiene los pies en la tierra. Y sí, porque justamente ¿entendés cómo se empieza a crear la realidad? Pero a través de un estudio profundo, no es a través de que se me ocurrió de que las cosas son así y estoy sesgado a esta nueva forma de vivir. De hecho, esto comienza, el apartarse del rebaño, porque uno empieza a experimentar, empieza a estudiar y empieza a leer a través de la experiencia de otras personas cómo se empieza a crear esta magia. Esto que la magia no existe, que eso es cosa de niños. En realidad se menosprecia estos temas para que las personas justamente no quieran acceder a ello porque crean que es algo de niños. Que ya de adultos ya las cosas están determinadas de esta manera, como está impuesta en la Matrix. Te hacen como una imagen de lo que es la realidad y vos aceptás directamente, aceptás sin cuestionar. Y acá es la vereda de enfrente, empezar a cuestionar todo lo que se dijo. Entonces cuando vos empezás a crear otros paradigmas, otras creencias individuales que no tienen que ver ni con tu cultura, ni con tu sociedad, ni con las creencias de tu familia, ni de tus amistades, ni de profesión, porque la profesión también hace un lavado importante de cabeza en ciertos sectores laborales, si no es en la mayoría, a menos que tengas un trabajo propio, una pyme es algo creado por vos mismo
y que vos mismo seas tu fuente de ingreso. Son personas que han salido de ese conjuro que hacen, porque están conjurando para hipnotizar a las personas y que las personas crean que eso es así. Y a partir de ahí, como eso es así, no hay otra forma de cambiar la realidad. Uno no es negador de lo que hay allá afuera, pero decide crear otro mundo, un nuevo mundo que no exista, pero para sí mismo. Un túnel de realidad en donde tengo que saber bien qué quiero, para dónde lo quiero dirigir, cuáles son mis nuevos paradigmas en esta vida y tener una gran fe y fuerza de voluntad, imaginación, creatividad, justo todo lo que nos sacan en el sistema, nos absorben la creatividad, nos absorben la fantasía, la imaginación, porque lo llevan y lo reducen únicamente a cuando sos niño y no cuando sos adulto, a menos que seas un artista y tengas la suerte de permitirte explorar y jugar la vida a través de esta forma. Otra de las cosas que para mí son importantes es no dejarse amedrentar por los diferentes complejos de ideas que tengan las demás personas. Y de hecho es muy importante también ser reservado en uno mismo en ese túnel de realidad, porque no somos conscientes de la fuerza magnética que tienen los pensamientos de otras personas. Que muchas veces, si ustedes se quieren detener a explorar esto, va a haber personas que tienen creencias tan arraigadas, que es imposible poder dar un punto de vista, porque es un escudo que pone la otra persona en donde es esa manera de esa creencia es tan sólida, tan fuerte, que es imposible hasta querer compartir otro punto de vista, otra opinión, porque no es aceptada, es rechazada. Ese es el campo magnético que tiene esta creencia y se empieza a sentir por tal vez nuestros familiares, personas que son mucho más grandes que nosotros, que vienen de otra cultura, justamente de otra cultura totalmente mucho más estructurada, porque dentro de los cambios sociales que hubo, podemos decir que algunas cosas empezamos a ser más flexibles, pero en otra todavía hay una rigidez que sigue arrastrándose hace muchos siglos. El poder quedarse para uno mismo, aquellos planes o aquellas ideas de cómo te querés transformar tu personalidad, porque vos te estás desapegando de aquello que creías que formó tu identidad y vas a tener que formar otra identidad nueva que te permita crear otro túnel de realidad diferente, porque con esa identidad que tenías, esto no quiere decir cambiar de género o nada, la identidad pasa por creer quién sos, aquellas cosas que no podés hacer, creer que ahora sí la podés hacer. No te limites. Jugar es una parte importante. Jugar y explorarse. Esto en este papel y en este rol me siento bien o me cambio a otro. Ustedes fíjense también que a partir de la psiquiatría o de la psicología se ha diagnosticado a muchas personas que querían salir del rebaño y que de hecho tenían formas de conectarse espiritualmente de otra manera, mucho más, el velo entre lo consciente y lo inconsciente era tan delgado que podían pasar a los otros planos sutiles, ver los otros planos sutiles y a partir de ahí ver que la vida no era aquello que creía. Y sí, tiene un gran choque a nivel racional, si se quiere, ver otro mundo que nada que ver tiene con que sí están en comunión, están en simbiosis, pero nada que tiene que ver con Entonces, claro, si la persona no puede procesar toda esa experiencia que tuvo, listo, vas al médico, te medican, te diagnostican y sos esto, sos lo otro. Nunca están profundizando en que esta persona tiene capacidades para ver cosas que el común denominador está bajo este sistema que lo sesga, totalmente sesgado.
Yo ya, bueno, ya no, pero en su momento era un autómata, era una máquina. Los seres humanos se convierten en máquinas que responden. Y cuando esa máquina empieza a fallar, porque ya no la vida no tiene ese gusto, o la vida le da más gusto amargo, el vivir de esa manera, que su cuerpo se empieza a enfermar, empiezan a enfermarse. Entonces siempre es importante que, que uno tenga una cierta amplitud en cómo nosotros interactuamos en estos planos y en los otros. Porque si no es muy fácil caer en que, uy, tuvo delirio místico, se cree que ahora puede hablar con los ángeles y tiene delirio místico. Y se burlan, y las personas se burlan de esa persona. Y nunca empiezan a querer investigar qué es lo que esa persona está viendo, qué le dicen, qué le transmiten, cómo puede esa persona llegar a integrar esto que le está pasando. Porque esas antenas psíquicas, que se le llama la glándula pineal, de hecho los egipcios lo tienen dibujado como un ojo, que es esa antena que hace que nosotros entremos en contactos con planos sutiles. Y esa misma antena, el que nos hace ver la realidad, entre comillas, que está impuesta, esta misma antena nos ayuda a crear nuestro propio túnel de realidad a través de la magia, a través de la voluntad, de la imaginación, de la creatividad. Pero sí hay algo que quiero rescatar, que considero que hay que tener una gran fortaleza interna. Una gran fortaleza porque es un camino que se recorre solo. Si vos querés realmente cambiar tu vida y modificarla para llevarla a otro nivel, es un camino que tenés que recorrer totalmente solo. Y todo lo que sientas querer hacer, cuestionárselo uno mismo, aprender de uno. Porque cuando nosotros te estamos pidiendo opinión sobre algo que vamos a hacer, y las personas que quieran pedir opinión a otras personas, está bárbaro, no lo juzgo, pero a lo que voy es esto. Cuando nosotros estamos pidiendo opinión a otras personas, estamos dejando que ese campo mental, ese campo psíquico, con esas creencias, esa ideología de las cuales yo me estoy queriendo deshacer, esa persona va a dar su opinión, su punto de vista, a partir de las bases que tiene, de las raíces. Y las raíces son las cuales justamente las que yo me estoy limpiando y estoy creando otra identidad. Entonces, sean cautelosos a quienes piden consejos, con quienes hablan sus proyectos, con quienes hablan de su economía. Sean cautelosos, porque en los primeros momentos en que queremos despegar estamos todavía muy inestables. Entonces cualquier persona que venga a darte una opinión negativa va a ser suficiente para que vos hagas 10 pasos para atrás, 2 pasos para atrás, 1 paso para atrás, medio para atrás, no importa. Estás reculando a tu propio ideal, a tu propia nueva forma de ver la vida, porque viene otra persona con toda esta información de su vida y a partir de ahí, frente a sus ojos y a su túnel de realidad, mira el tuyo y te dice qué reformas tienes que hacer en el tuyo. Sí está bueno intercambiar, hablar con personas que estén semejante a tu túnel de realidad, viendo la vida con esas mismas gafas. Pueden cambiar claramente en algunas cosas, pero que esté. Y que a partir de ahí puedan pedir una recomendación o una opinión. Pero esa siempre opinión que esté sujeta a un filtrado que ustedes hagan y que a ustedes les sirve. ¿Para qué les sirve eso que escucharon de la otra persona? ¿Hay algo que quieran tomar de ahí o directamente no? Me quedo con esta forma y si en tal caso el paso ese que doy me va mal, tomo una mala decisión, buenísimo también porque eso me ayuda a experimentar, a aprender y la próxima vez ya esta información la voy a tener y voy a ser más cautelosa a la hora de tomar otra decisión, lo voy a reflexionar mejor y voy también a escuchar mi intuición, porque no solamente se trata de reflexionar, sino justamente en este túnel empezar a jugar con mis sentidos, a escucharme en varios aspectos. Porque como les decía al comienzo, uno está débil todavía, uno está despegando de toda esta información tosca que viene trayendo
Y empezar a sacarse capas y capas y capas hace que uno esté debilitándose, pero a la vez entrando en otras fortalezas. Pero al comienzo, entonces, hay que cuidarse de las opiniones ajenas que no sean favorables para nuestro crecimiento. Siempre cuando la otra persona, también pasa que de pronto otra persona puede estar en otro túnel de realidad totalmente diferente, pero desde ese túnel dice, yo no entiendo nada de lo que vos estás haciendo, pero realmente deseo tu evolución, tu avance, tu crecimiento, tanto personal como en lo material y en lo espiritual. Y no entiendo mucho lo que estás haciendo, pero te apoyo. Bueno, ahí está buenísimo. Pero pasa que no suele haber gente que si no entiende y no comparte, no te apoya. No hay mucha gente que apoye más allá de no entender lo que estás haciendo o de no entender lo que es tu nueva forma de ver la vida o de vivirla también. Que te diga, bueno, no importa, pero yo te acompaño, no te voy a juzgar, no nada, ni vos a mí, ni yo a vos. Todo esto que estoy hablando es para que tengan otra visión, otro punto de vista de una persona que está en el recorrido de crear su propio túnel. Estoy creando mi propio túnel de realidad ya hace un par de años atrás y sigo hacia adelante por este camino. Y sí, a veces puede volverse un poco extenso. Lo importante es no abandonar, ir transformándolo a la medida que ustedes se vayan transformando. Las rigideces lo único que hacen, que son necesarias también para entenderlas y transformarlas cada vez que aparezcan, pero que es un túnel que te puede llevar años crear, te puede llevar meses, te puede llevar días, te puede llevar la vida. A lo que voy es que sigan. Si es eso lo que ustedes sienten que tienen que hacer para poder encontrarse y tener una vida diferente, con exploración, con descubrimiento. Y esto quiere decir que vas a tener que enfrentarte al dolor varias veces. Varias veces. Y una de las cuestiones importantes es transformar ese dolor. Transformar eso que nos estaba lastimando, tanto en cualquier nivel. Poder transformarlo. Y que, bueno, como les decía, esta es una visión de una persona que está creando su túnel de realidad. Tomen lo que les parezca interesante, no tomen nada, hagan como les parezca, pero lo importante acá es por lo menos empezar a cuestionarse todo lo que está sucediendo para poder crear esta realidad tuya, tu realidad perceptual, tu realidad. Lo que vos querés para vos y para nadie más que para vos, y que quiere ingresar ahí, que ingrese. Así que bueno, como les digo, esto no es una verdad universal, esta es una perspectiva que tengo ahora, en este momento, y que está sujeta a cambios todo el tiempo. Y que espero que ustedes también se lo puedan permitir. Hasta la próxima.